Continuando con nuestro programa, daremos inicio al taller DIS llamado Hablar en Público y Tener Éxito, contando con la presencia del maestro Jesús Morales Cornejo, quien es orador, locutor y conferencista internacional. Ha realizado ponencias sobre comunicación efectiva, oratoria, lenguaje corporal y motivación. Es profesor de oratoria y comunicación efectiva, logrando capacitar a cientos de alumnos en América Latina. Comenzó en el año 2014 siendo maestro de ceremonias. En el 2015 se especializó en oratoria. En abril de 2020 fundó el proyecto Expresarte Mejor, donde a través de los diversos medios digitales promueve diferentes cursos y talleres para ayudar a potenciar la comunicación de las personas a través del oratorio. Les recordamos tener silenciado su micrófono y, de ser posible, tener sus cámaras encendidas. La dinámica de las preguntas se podrá realizar conforme vayan surgiendo sus dudas a lo largo de la ponencia. Cedo el uso de la palabra al maestro Jesús Morales Cornejo. Para ustedes, ¿qué es la conexión? Y vaya que no estoy hablando de la conexión de Internet, no. Estoy hablando de la conexión. ¿Qué es conectar? ¿Y qué tan importante es para nosotros comprender qué es la conexión para llegar a nuestro público con esa seguridad y confianza? A ver, quiero empezar a ver sus comentarios. ¿Qué es la conexión para ustedes? O si desean participar, levanten su manito o activen su micrófono para poder escucharlos y así comenzar esta gran charla. A ver, esperamos unos segunditos. Ok, bueno, conexión considero que a lo mejor es un vínculo que tú puedes desarrollar con otras personas y a su vez te permite que puedas tener como que las personas a lo mejor te puedan entender más o que puedan estar interesadas en lo que tú estás platicando. ¿Cuál es tu nombre? Regina. ¿Y cómo crees que se logra la conexión? Bueno, considero que a lo mejor la conexión tiene que ver mucho con el comportamiento, el comportamiento corporal que tiene la persona que se está expresando y también pues la modulación de su voz. Muy importante lo que mencionas, lo que muestra y la modulación de su voz. Muchas gracias. Por el chat nos dice Rocío, hacer empatía con las personas que nos rodean. ¿Qué es la empatía? ¿Qué me puedes decir por empatía? Vaya que este taller vamos de principio a fin a estar conversando. Esto no va a ser un monólogo, esto va a ser una conversación, va a ser una retroalimentación para aprender juntos, porque esa es la comunicación. La comunicación no es simplemente un ir, es un feedback, es un ir y venir. Es una comunicación que, si bien es cierto, tiene un emisor, un receptor, pero tenemos un canal. Ese canal efectivo le llamamos actualmente conexión, puesto que si no existe esa conexión, nosotros no podemos llegar de manera correcta y efectiva a quien nos está viendo y nos está escuchando en cualquier ámbito, ya sea virtual, presencial, ya sea solamente con audio, etcétera. Nos dice Alejandro Sandoval, la manera en la que embonas y coincides con una persona. Muy bien, nos está hablando de la definición de empatía. Muy bien. La empatía entonces será una conexión. Viendo los dos puntos importantes, nos hablaron de la conexión, nos hablaron de la empatía. Entonces, ¿la empatía forma parte de la conexión? ¿Será cierto esto? ¿Qué creen ustedes? Hoy voy a hablarles sobre técnicas para poder conectar con nuestra audiencia. Y vaya que esto es muy importante, puesto que tú tendrás la mejor información, tendrás los mejores datos, las mejores investigaciones, los mejores fundamentos, pero esto no sirve de nada si tú no aprendiste a conectar con tu audiencia. Conectar con el público es vital si quieres que tu mensaje llegue de manera correcta y efectiva. En la comunicación eficaz, o también llamada comunicación efectiva, hablamos de tres factores determinantes que uno tiene que darse cuenta para lograr esa conexión. Primero, tienes que darte cuenta que la comunicación no solamente son palabras, así como lo oyes. Hay un gran filósofo e investigador en temas de comunicación que nos dice que cuando tú solamente te paras al frente a decir palabras, solo conectas un 7% con tu público, no llegas ni al 10% de la conexión que puedes lograr. Palabras. Ahora bien,
Como dije hace un momento, tú puedes tener la mejor información, haber investigado en las mejores fuentes, haber documentado tus datos y tu exposición, tenerla muy documentada. Pero esto no sirve de nada si solo te paras a dar ese 7%, que no llega ni al 10% de la conexión. Imagínate, yo me paro al frente y solamente empiezo a hablarles de una forma plana, sin modulación, en el mismo tono, en el mismo ritmo, en el mismo volumen. No varío mi voz, estoy totalmente plano, no hay ninguna intención y empiezo a hablar. Habrán identificado por ahí a muchos maestros hablando todo el tiempo en el mismo tono, en el mismo ritmo, en el mismo volumen, sin énfasis en las palabras, sin la interpretación de vida. ¿Y qué ocurre contigo? Tú le das el esfuerzo por querer escuchar, por querer tomar nota, por querer estar conectado con esa persona, pero ocurre pues que hay algo de ti que no está logrando esa conexión por más que lo intentes, por más que hagas esfuerzo. Bueno, obviamente que el maestro tiene que necesariamente, su papel fundamental es la conexión con sus alumnos. Ahora bien, el ser humano es un ser racional, sí, bien es cierto, pero también es un ser emocional. Yo te hago la pregunta, ¿cómo crees? Pregunta general para ir un poco más a lo específico de poco a poco que vamos avanzando con este taller. ¿Cómo crees que logramos la conexión? Aparte, ¿cómo creen que podemos lograr la conexión con el uso de emociones? Participen. Vamos, quiero ver el chat o sus micrófonos ahora. ¿O será importante el uso de las emociones o trabajar con las emociones para llevar mi mensaje de manera correcta y efectiva? Vamos, ¿quién quiere participar? Activas su micrófono, escribe en el chat. Hoy este taller va a ser muy feedback, muy retroalimentado. Esa es la intención. Generando confianza en las personas, nos dice también Alejandro. Muy bien. Solo Alejandro, Rocío y su compañera es la única que está participando. Vamos. Hoy vamos a aprender a cómo comunicar de manera correcta y efectiva a través de la conexión. Por lo tanto, pido total participación, porque es vital en la comunicación ese intercambio de ideas, con la modulación de la voz. Y puesto que la voz es transportadora de emociones, ¿verdad? Sentimientos. Si ese docente, ese conferencista, ese maestro te está hablando todo el tiempo en el mismo tono, en el mismo ritmo, en el mismo volumen, ¿tú podrás sentir sus emociones? No, ¿verdad? No se puede sentir las emociones. Ahora tú dirás, pero Jesús, yo cuando quiero comunicar frente a un gran público, ya sea un auditorio, en un salón, en una conferencia virtual, yo estoy buscando transmitir mis conocimientos, mi información, mis datos, mis estadísticas. ¿Yo para qué quiero transmitir emociones? ¿Yo para qué quiero transmitir emociones? Tienes que darte cuenta de algo muy importante. Si tú solamente te vas a parar al frente a decir datos, información, estadísticas, ¿yo por qué tendría que escucharte si estoy seguro que yo me pongo a investigar por internet y lo voy a encontrar de forma más rápida? Cualquier dato que esté buscando, veo un libro, una investigación, me empiezo a documentar y percibo más rápido la información que escuchándote a ti. ¿Por qué tendría que entonces escucharte? Y es que todas las personas que van a hablar en público deben tener un objetivo claro. Si deseas, apúntalo. Objetivo. Es la razón de ser de tu presentación. Es más, escribe en el chat, que el chat te sirva como apuntes, porque sabes que cuando escuchas, entiendes. Cuando ves, comprendes. Y si lo puedes escribir, lo vas a comprender, interiorizar y sobre todo va a quedar grabado en tu mente. Entonces pon en el chat objetivos. Quiero ver, vamos si estás escuchándome. Si no, pensaré que estás haciendo cualquier otra cosa menos estar aquí en este taller. Vamos, objetivos, muy bien. Ahí estoy viendo su participación. Excelente. Objetivos. ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es el objetivo? Ya lo dije hace un momento. Es la razón de ser de tu presentación, de tu intervención, de tu disertación, de tu sustentación, de tu debate, de tu argumentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús, ¿cómo construyo mi objetivo? Respondes a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que necesitan saber? Primer punto. ¿Qué es lo que desean saber? Segundo punto. Y tercer punto, ¿qué es lo que yo quiero decir?
Muchas veces nosotros solo nos concentramos en la tercera pregunta. ¿Qué es lo que quiero decir? Y es por eso que al público no les interesa muchas veces lo que tú estás compartiendo. Te enfocas solo en lo que tú quieres decir. ¿Por qué tendrían que escucharte? Ahora, ¿qué es lo que necesitan y qué es lo que desean saber del tema? Te habla del contexto, ¿verdad? ¿Qué tipo de público? ¿A qué público te vas dirigido? ¿Cómo será el entorno? ¿Qué edades? ¿Qué características demográficas? ¿Qué características tendrá cada público, cada escenario? ¿Virtual, presencial? Todo eso tú tienes que evaluar y tienes que revisar. Entonces, vamos a comenzar con las claves. El objetivo es vital en una presentación. Si tú tienes tu objetivo, en otras palabras, si tú tienes tu meta definida, el camino será más sencillo, porque sabes hacia dónde vas. Pero si no tienes tu objetivo definido al comienzo, trazarás muchos caminos, irás por aquí, por allá, y por eso muchas veces empiezas hablando de algo y te vas por las ramas. Empiezas hablando de un tema y terminas hablando de otro. Y ni cuenta te diste cómo empezaste a cambiar y la gente va diciendo, oye, no estábamos hablando de economía, ¿por qué me está hablando ahora de la política y después me está hablando de la salud y después me está hablando de la pandemia? ¿Qué tiene que ver? Entonces, hay que comprender que el objetivo es vital, es lo primero que tienes que hacer. Pero volvamos a la conexión. ¿Cómo logramos la conexión entonces, Jesús? Ya, dame claves, quiero aprender. Muy bien. El primer punto que te voy a dar referente a la conexión es que tienes que realizar una introducción de impacto. Primer punto. Introducción de impacto. Escribe ahí en los comentarios o anótalo. Introducción de impacto. Pido una vez más su participación. ¿Cómo será una introducción de impacto? ¿Qué me dices tú? A ver, vamos, levanta tu mano o enciende tu micrófono o escribe en los comentarios. Quiero leerte porque hoy participamos. ¿Tú sabes cuál es una de las más grandes herramientas para controlar tus miedos al momento de hablar en público? ¿Sabes cuál es? Todo cambio inicia primero con una gran decisión. Participa. Deja de pensar que tu compañero lo va a hacer o deja de pensar o divagar que tu mente empiece a generar ideas de decir, voy a esperar que la otra persona participe porque quizás se equivoca y yo no cometo ese error. Lo piensas, ¿verdad? Bueno, hoy equivócate, porque las equivocaciones y los errores son los grandes maestros de la vida. Prefiero que participes y te equivoques en tu participación a que no participes y eso crezca en tu mente y luego ya no quieras hablar en público en otras oportunidades. A ver, tipo storytelling. Storytelling es el arte de contar historias. Es una forma muy buena, usado incluso hasta en la publicidad, para conectar con nuestro público a través de generar emociones, la imaginación, nostalgia, sentimientos, alegría, carisma. ¿Qué más nos dicen por aquí? Introducción de impacto. Muy bien, están apuntando por ahí. Generando una pregunta interesante. Muy bien. ¿Cómo comenzamos esta ponencia? Diciendo que entienden por conexión, ¿verdad? ¿O qué tan importante es la conexión? ¿O cómo logramos la conexión? Preguntas, si bien es cierto, retóricas o preguntas que quizás no involucran una respuesta rápida de ustedes. ¿Qué es lo que hace? Que empiecen a pensar en la posible respuesta. Y si yo logro que ustedes piensen en algo que yo he dicho, ¿qué estoy logrando? Una conexión. Una conexión, puesto que yo digo algo, tú lo piensas y lo quieres decir y estás escribiendo en el chat y estás activando tu micrófono para poder decirlo. Ahora, la conexión es cuando una persona se para al frente o puede estar aquí en una situación virtual y logra que la persona haga algo. En primer punto, escucharte, por supuesto. Pero en segundo punto, ¿qué tal si haces llamados a la acción y les piden que formen parte de tu presentación? ¿Qué más nos dice? De manera que llame la atención o te incentive a querer saber más del tema. Ese es un punto muy importante. No sé quién lo escribió por ahí, pero es un punto muy importante. Genera interés por querer saber más del tema. Esto es vital. Esto es fundamental.
quien está al frente o quien está hablando del público tiene que generar interés. Y el interés es como una motivación que te va a permitir a ti estar conectado, recuerden, conexión, estar conectado de principio a fin porque quiero saber aquello que me va a revelar. Quiero saber aquello que me va a revelar. Entonces, una introducción de impacto, ahí nos dice palabras claves, muy bien. Una introducción de impacto es aquella que me genera atención, logra la conexión, pero tienes que entender que para eso tienes que romper ciertos esquemas. ¿Habrán escuchado del término romper el hielo? ¿Qué es romper el hielo? ¿Será una introducción de impacto romper el hielo? ¿Qué creen? ¿Hay una relación directa entre una introducción de impacto y romper el hielo? ¿Sí o no? Vamos, no tengas miedo de equivocarte. Quiero ver tus comentarios. Sí, nos dicen por ahí. Ok, muy bien. ¿Quién más nos dice que sí? Sí, adelante. Salvador López, mucho gusto. Respecto de esto, por ejemplo, ahorita que comentaban esto de generar un interés de aprender más o así, ¿no? Yo me ha tocado dar clases y algunos cursos también así en línea, y yo empiezo diciéndoles que quien les guste poner atención adelante, el que ponga atención va a adquirir conocimientos prácticos. Yo les digo, no van a adquirir, no venimos a hablar de historia, no venimos a hablar de cuestiones dogmáticas, venimos a traer conocimientos prácticos. Bueno, soy abogado y les digo, esos conocimientos les van a ayudar para que sus juicios prosperen. Si no me hacen caso, muy probablemente van a desconocer esta técnica y van a fracasar, ¿no? Entonces, ahí en esa parte los alumnos capto su atención y después, bueno, las clases, como cualquier clase, se vuelven interactivas, ¿no? Muy bien, Salvador, porque tú en la introducción das un valor agregado, un plus adicional. Escúchame porque vas a obtener esto. Si no me escuchas, no lo obtienes. Así es. De hecho, soy especialista en una materia y yo nada más doy clases de esa materia. No soy, técnico en una sola materia del derecho y como soy especialista en ese tema y yo me gusta compartir sin decirlo así, sin ningún pudor o sin ningún oscurantismo en la información. O sea, los conocimientos que les transmito son lo que se está resolviendo en los tribunales y cómo se está resolviendo y por qué, ¿no? Entonces, considero que es enriquecedora la clase. Gracias, Salvador, por tu participación. Muy bien, ven qué interesante se vuelve cuando ustedes también comparten lo que saben y lo que hacen. Es muy interesante. Gracias por eso. Dice, el primer acercamiento, nos dice Rocío. Sí, nos dicen por ahí. Entonces, ¿la introducción de impacto tiene que ver con esto de romper el hielo? Sí y no, pero casi siempre es un sí. Puesto que la introducción fue creada con el propósito de generar intención. Y si para eso tienes que romper el hielo, pues entonces es un recurso de tu introducción. Romper el hielo quiere decir romper esquemas, ser original, de hacer algo diferente, algo nuevo, algo original, algo que no esperan. Yo siempre digo, haz lo que no esperan y serás recordado. No hagas lo que esperan, porque lo que esperan lo hacen todos. Y como lo hacen todos, en tu mente está tan habituado esto de alguien que se para al frente y diga, muy buenas tardes con todos, mi nombre es tal persona y voy a hablarles sobre tal tema. Y empezamos y eso es lo de siempre. Eso es lo que esperan. Tú haz lo que no esperan y serás recordado. Yo te tengo que decir algo que va a sonar un poco fuerte, pero es importante que lo entiendas, lo comprendas, lo interiorices. Mira, escucha lo siguiente. Si tú vas a hacer una introducción, si tú pretendes conectar con tu audiencia, nunca comiences diciendo de qué vas a hablar, porque probablemente ya lo saben, porque lo leyeron en algún formato, en alguna información, en algún diseño. Y segundo, nunca digas quién eres porque probablemente no les interesa. Así de claro y así de fuerte va a sonar. Lo repito. Nunca comiences tu introducción diciendo de qué vas a hablar, ni diciendo tu nombre. Porque el iniciar de qué vas a hablar probablemente ya lo saben, porque por algo están en ese lugar.
¿Y tu nombre para qué les interesa? Ojo, no estoy diciendo que no digas de qué vas a hablar, ni que digas tu nombre. Sí lo vas a decir, pero no nunca al comienzo. Nunca hagas lo primero, decir tu nombre o decir de qué vas a hablar. ¿Por qué? Ustedes me dirán. Ahí te cuento. Porque el público está conectado contigo al comienzo, solo un breve instante de su tiempo. Está evaluándote si tú vas a conectar, si es que tú vas a lograr ese acercamiento de principio a fin. Entonces, ¿para qué desperdiciar ese primer instante de tiempo, ese primer minuto de tiempo en decir tu nombre y en decir el tema, si lo que vas a hacer es desconectar con tu audiencia? Cuando podrías aprovecharlo para romper el hielo, para generar interés, para poder hacer algo nuevo, original, innovador, presentar un video que llame la atención, hacer una pregunta de impacto, contar una historia que genere interés, revelar una cifra impactante, un dato curioso. He visto presentaciones, ¿habrán visto los formatos de Tech y de TechX? Hay una presentación de un conferencista llamado Gonzalo Álvarez. ¿Saben cómo él inició su presentación? Él, al comenzar, se puso una máscara terrorífica, una máscara de Medusa. La gente quedó espasmada, sintió un poco de curiosidad, sintió como que estoy en un lugar extraño. Esto no me lo esperaba. Detalle importante. Gonzalo Álvarez, al hacer esto de la máscara y juntar eso con su introducción contando una historia, te animo después que lo veas, va a ser muy interesante comprender que él generó la atención y no tuvo que presentarse ni decir su nombre. Haz lo que no esperan y serás recordado. Haz lo que no esperan y serás recordado. Tu introducción tiene que ser de impacto entonces. Ese es el primer punto, para lograr conexión. Segundo punto, para lograr una conexión directa de quien te está hablando y te está viendo. La modulación de la voz. La modulación de la voz. ¿Tú quieres conectar? Tu voz no puede ser plana. Tu voz no puede ser sin variación. ¿Tú quieres conectar? Varía lo que llamamos en la modulación tono, ritmo y volumen. ¿Quieres modular? Aprende a variar tu tono de voz, tu ritmo en tu voz y tu volumen de voz. Tono, volumen y ritmo. Ahora bien, ¿qué es el tono? Bueno, sencillo, tono. Cada una de las personas que me está escuchando ahora tiene diferente registro vocal. Algunos tienen voces un poco más graves, otros tienen voces más agudas. Pero lo que debemos entender es que dentro de tu registro puedes variar tus tonalidades, las notas en las cuales tú haces tu voz. Jesús, eso no es para canto, no, es que por eso no estás conectando, puesto que tienes que usarlo también en tu vida diaria. Tono. ¿Cómo modificamos el tono? Mira, primero sé consciente de que puedes variar. Tú tienes tonos agudos, tonos medios, tonos graves. Juega con tus altos y bajos todo el tiempo. Jesús, ¿cómo los practico? Bueno, grábate y recita poemas, primer punto. Segundo, varía intenciones. Pongo unas 5 líneas. En una pongo alegría, en otra molestia, en otra tristeza, en otra pregunta, en otra susto, etc. Pongo varias líneas. Interpreto, practico. Mira cómo hago la interpretación y la variación tonal en los diferentes ejercicios. ¿Cómo será la alegría? ¿Cómo será la felicidad? ¿Cómo será el enojo? ¿Cómo será la tristeza? Tienes que empezar a tomar acción y darte cuenta que lo que tú hagas con tu voz va a conectar. Va a conectar si es que sabes usarla. Esa es variación de tono. ¿Cómo será la variación de ritmo? Oye, porque entiende que tu voz no puede ser todo el tiempo con el mismo ritmo, porque podrás variar el tono, pero si el ritmo sigue siendo el mismo, también desconectas. También desconectas. ¿Qué es el ritmo? ¿Quién me lo dice? A ver, escriban en el chat. Vamos, ¿qué es el ritmo? ¿Escuchas una canción y hay un buen ritmo acompañándola? No, no tiene que ver con eso. Tiene una ligera relación, sí, pero no va tanto por eso. ¿Qué es el ritmo en tu voz? ¿Qué es el ritmo? ¿La velocidad? Sí, la velocidad.
En una cantidad de tiempo, ¿cuántas palabras dices? En una determinada o determinado fracción de tu tiempo, ¿cuántas palabras dices? ¿Es todo el tiempo repetitivo esto? ¿Manejas tus pausas? ¿Y de vez en cuando aceleras el ritmo para darle énfasis a algo necesario? ¿Y de vez en cuando el ritmo lo bajas para resaltar algo en específico? ¿Te das cuenta de esos cambios de velocidad? Así como dice su compañero. La velocidad en la cual tú dices una cantidad de palabras en un tiempo, pero no puede ser la misma nunca. Tiene que variar. ¿Y qué será el volumen? Bueno, yo creo que eso es más entendible, ¿verdad? El volumen nunca puede ser el mismo. Puedes hablar un poco más bajo y empezar a decir que la comunicación es muy importante, pero por sobre todo tienes que entender que lo que tú dices tiene que ir acompañado con el uso de tu cuerpo. ¿Te das cuenta de esa variación de volumen? Están como que todos conectando conmigo, están hablando, estamos escuchando, y por ahí como que todo el tiempo estoy con ese volumen y ya te vas quedando dormido. Entonces yo alzo la voz y todos despertaron. ¿Qué pasó aquí? Regresaron. Entonces es muy importante la variación de ¿qué? Tono, ritmo y volumen. Eso es la modulación. Varías tono, 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 ritmo y volumen. Tono, ritmo y volumen. Entonces, hasta el momento hemos visto que tú logras la conexión con una introducción de impacto, primer punto. Segundo punto, con la modulación de tu voz. ¿Quieres saber cuál es el tercer punto para lograr esa conexión? ¿Sí? ¿Quieren saber? ¿O no? ¿Nos quedamos con esas dos? Sí, quieren saber, ¿verdad? No, dice. Ok, continuamos entonces. El tercer punto para lograr una conexión con quien te está viendo, con quien te está escuchando, es el carisma. El carisma. ¿Qué es el carisma? ¿Quién me lo dice en el chat? Y no busques en internet, ¿eh? Lo que tú sepas. Equivócate aquí. Equivócate. Vamos. Ya dije que comete fallas, comete errores. ¿Cómo es eso, Jesús? ¿Por qué tengo que cometer fallas y errores? Eso está mal, ¿verdad? Está mal si tú haces algo erróneo con esos errores. Date cuenta de lo que estoy diciendo, ¿eh? Un error o una equivocación puede ser algo muy bueno para tu vida si tú aprendes de eso. Porque los errores, las fallas, las equivocaciones son los grandes maestros de la vida. Personalidad nos dicen, ¿ok? Ahorita lo comentamos. Escriban qué es el carisma en todo caso. ¿Qué es el carisma? Mientras que les sigo comentando. Los errores son los grandes maestros de la vida. Nosotros aprendemos de los errores. Y es que es verdad, el ser humano es terco por naturaleza. Es terco. Le aconseja a un familiar, le aconseja a un amigo, le aconseja a un docente, un profesor, un psicólogo, un maestro. Le aconseja, ¿haremos caso a la primera? No, ¿verdad? Esperamos a que nos pase para recién decir, uy, tenía razón, cierto que todo lo que dijo era verdad. Esperas a que te pase para recién. Ahora, no digo que todos, ¿eh? Muchas de las personas que estamos presentes, estoy seguro que ustedes son la excepción, sí hacen caso a los consejos, ¿verdad? Por eso estás apuntando y por eso estás participando en el chat también, ¿verdad? Porque estamos seguros que lo que hoy tenemos para todos ustedes va a ayudarles a que su comunicación no sea la misma. Cómo hablar en público y tener éxito tiene que ver primero con la conexión que tú logras con quien te escucha y te ve. Seguimos leyendo aquí. Es la forma en la que te acercas a los otros. ¿De qué forma? ¿Me lo podrías decir, por favor? La capacidad de conectar con los demás. Muy buena. Una persona alegre que se muestra abierta a conectar o alguien que es muy expresivo. Muy bien. Lo que hace que una persona sea agradable para los demás. Ok, Mario, más cerca. El carisma. Si yo estoy serio, molesto, preocupado, ¿tendré carisma? No, ¿verdad? Si yo sonrío, interactúo con ustedes, logro esa conexión, pero ¿tendré carisma? Si modulo mi voz. Ok, miren, tengo algo que decirte. Hay dos puntos importantes dentro del carisma para lograr esa conexión. Dos puntos importantes. El primer punto es la cercanía y el segundo punto, la competencia. Primer punto, la cercanía
Y el segundo punto, la competencia. Cercanía. ¿Qué es la cercanía? Bueno, su nombre lo dice. Esa proximidad. Esa conexión, pero no una simple conexión de, oye, a lo lejos. No, es una conexión muy cerca. La cercanía hace que el público se vuelva cómplice de lo que tú dices. Forme parte de. Eso es el carisma. Cercanía. Identifícate con el público. Identifícate con lo que quiere obtener. Identifícate con lo que desea saber. ¿Recuerdas cuando hablé de los objetivos? Lo que desean y lo que necesitan saber tu audiencia. Deja de ser egoísta y pensar solamente en lo que tú quieres transmitir. Deja de pensar solamente en lo que tú quieres hacer. ¿Para qué vas a presentarte en público a decir solo lo que tú quieres hacer? Sí, ya lo sabes. ¿Qué necesita el público entonces? ¿Qué es lo que necesitan ellos de ti? Eso, sumado recién a lo que tú quieres decir. A ver, lo que hace una persona... ya, ahí estábamos leyendo los comentarios. Entonces, estábamos con la cercanía, primer punto, y el segundo punto, la competencia. En la cercanía habla de la sonrisa, de la modulación de la voz, de las expresiones que tú hagas para poder lograr esa conexión a través del carisma. Pero la competencia habla de tu preparación. Habla de tu preparación. Serás competente para poder lograr persuadir a tu público. Y vaya que el carisma es una gran forma de persuadir a las masas, al público, a las personas. Porque a través del carisma, que es ese plus, esa conexión que puedes lograr, puedes llegar mejor con tu mensaje. El carisma se logra primero siendo natural, mostrando tu lado humano, mostrándote real, no intentando ser algo o alguien que no eres. Sé tú mismo. Sé tú mismo. No necesito copiarme de un gran orador, de un gran conferencista, de un gran maestro. No te copies, pero sí puedes inspirarte de ellos para formar tu propia identidad. No es lo mismo copiarse que inspirarse. Pero por sobre todo, no te frustres cuando veas a un orador, un conferencista, a un docente, a un maestro, que lo admires y digas, oye, qué bien se expresa, qué gran elocuencia, yo quisiera ser así, yo quisiera expresarme de esa forma, yo quisiera tener ese gran impacto con quien me escucha y con quien me ve. Ese yo quisiera empieza a sacártelo de tu mente. Porque esa admiración que tienes y muchas veces te frustra porque tú piensas, yo jamás voy a llegar a ese nivel, yo no lo puedo hacer así. Y te deprimes o te desmotivas o te empiezas a poner más barreras que no te permite hablar en público. ¿Sabes lo que tienes que hacer en esas circunstancias? Hay una frase que dice, que también tiene mucho impacto, por cierto. La frase dice lo siguiente: todo máster antes fue un desastre. Todo máster antes fue un desastre. ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué entienden por eso? Vamos, escriben. Y su excelencia se hizo pues, a base de errores. Gracias por tu comentario. Errores. ¿Recuerdan lo que dije hace un momento? Los errores y las equivocaciones son los grandes maestros de la vida. Pero un error puede ser muy negativo y muy malo si tú te dejas llevar por eso negativo, por ese error, por ese fracaso. Si tú te hundes en el fracaso, eres un fracasado. Pero si por el fracaso aprendes, tendrás éxito en cualquier ámbito de tu vida. ¿Qué decisión tú tomas a raíz de eso, a raíz de las equivocaciones? Todo máster antes fue un desastre. Nos dice de que esa persona a la cual tú admiras y dices, yo jamás seré como aquella persona, dice que esa persona tuvo unos inicios, tuvo sus inicios y anda a ver sus inicios, cómo comenzó, cómo era su expresión. Tuvo que aprender, tuvo que dominar, tuvo que practicar, hablando en público, pero por sobre todo, tuvo que fallar para ser quien es. No te limites por las equivocaciones, por los errores, por las fallas o por esas cosas que son necesarias en tu vida para que aprendas.
Yo te aconsejo algo adicional a esto. Si bien es cierto, cada vez que tenemos en público, una de las razones principales que nos frena es el temor a equivocarnos y a fallar, quiero que te des cuenta de lo siguiente. Cada vez que te equivoques, quiero que hagas lo siguiente. Sonríe y disfruta por esa equivocación. Haz lo que no es pena. Voy a leer el chat y después sigo comentando esto. Que el que ha cometido más errores se vuelve más sabio o experto. Muy bien, Monse. No nacemos sabiendo, nos formamos. Muy bien. Los errores nos ayudan a alcanzar la excelencia. Excelente comentario. Excelencia, excelente. Que todos tuvieron que tener malas experiencias o fallas para aprender de ellas. Es verdad. ¿Quieres conectar con tu público? Bueno, empieza primero hablando en público más seguido y aprovecha cada oportunidad que tienes. Hasta la más mínima. Hablar con amigos, hablar con la familia, hablar en tu aula, en tu salón de clases, hablar en cualquier lugar que puedas, siempre va a ser un buen momento. Cuando salgas a comprar, ¿qué es lo que haces? ¿Simplemente pides, pagas y te vas? Intenta hacer conversación con esa persona. Vamos, estoy seguro que hay toda una historia detrás por descubrir. Empieza a tomar acción, empieza a practicar más. ¿Cómo uno aprende hablando en público solo leyendo libros o estando en conferencias? Una persona aprende a hablar en público hablando en público. Tú no aprendes a nadar en el mar, en una piscina, en una pileta, en una alberca. Tú no aprendes a nadar leyendo un libro o viendo un tutorial, ¿verdad? Tú aprendes a nadar lanzándote al mar. Así es, Mario. Muy bien, entonces, debemos comprender lo siguiente. El carisma es vital. ¿Tú quieres tener carisma? Bueno, logra esa conexión a través de la sonrisa, una buena postura, mostrarte natural, ser quien eres. ¿Correcto? ¿Qué van a hacer entonces ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Mostrarse como son. Y no equivocarse, no, sí pueden equivocarse. Me acabo de equivocar, es más. ¿Qué hago con eso? No pasó nada. Continúo. Continúo con una sonrisa. Sigo como si nada ocurrió, puesto que otra clave de la comunicación del tipo verbal cuando tú hablas es que la comunicación es fugaz. Tú muchas veces te haces un mundo adentro. Uy, me equivoqué, se habrán dado cuenta. ¿Qué estarán diciendo? No, ahora mejor salgo huyendo o me bajo del escenario. Pero la verdad es que si tú continúas a pesar de ese error, la gente se va a olvidar de esa equivocación, se va a olvidar de esa falla. Y tú luego bajas del escenario y le preguntas, oye, ¿es cierto que me equivoqué en esta parte? ¿Y qué te dice? No, no me di cuenta ni siquiera si te hubieras equivocado. Ni cuenta me di que te equivocaste. Deja de pensar esas cosas que solamente creas tú en tu mente. ¿Correcto? Muy bien, continuamos entonces. Vamos al tercer punto. Hemos hablado del primero, que es la introducción de impacto para tener esa conexión, ¿verdad? Lograr la conexión primero nos habla que tú tienes que conectar en el principio rompiendo el hielo. En el segundo punto hablamos de la modulación de la voz. Es importante que entiendas que tu voz tiene que variar en tono, ritmo y volumen. Y en el tercer punto hemos hablado del carisma. El carisma es mostrarnos como somos, volver al público cómplice de ti, sonreír más, tener buena postura, prepararte bien. Y solo así, si tú estás convencido de tu mensaje, vas a convencer a los demás, vas a persuadir. Yo siempre digo, ¿cómo piensas motivar a un grupo de personas? ¿Cómo piensas motivar a una gran masa, a quien te escucha o te ve, sin tú estar motivado? Lo intentarás hacer con tus palabras, pero tu cuerpo siempre va a decir la verdad. Por eso yo siempre digo, si tú te paras al frente a decir mentiras o a decir falsedades, tus palabras quizás lo intenten decir, pero tu cuerpo siempre dice la verdad. Siempre dice la verdad. No puedes engañar a través de tu lenguaje corporal, porque es real, es lo que sientes. Y en breve voy a pasar a sus preguntas también. Miren, el cuarto punto nos habla de la seguridad. De la seguridad. Tú quieres conectar con tu audiencia, tienes que sentirte seguro o segura de lo que vas a compartir. Esto habla de prepararse bien antes de una presentación, sí, pero también conocer mi escenario. Y el escenario, existen dos tipos de escenarios. Dos. ¿Cuáles son? El escenario físico, que te habla del lugar.
y el escenario que te habla del contexto, del público. ¿A qué público me estoy dirigiendo? ¿Será un grupo de empresarios grandes corporativos? ¿Será una escuela con niños? ¿Será un grupo de universitarios? Entender cuál es tu público te da seguridad, porque tú sabes qué palabras vas a usar, qué lenguaje vas a utilizar, cómo irás vestido, cómo harás tus ejemplos, tus presentaciones. Conoce el contexto y conoce el lugar. Conoce el contexto y conoce el lugar. Conoce a tu público, cómo es, etcétera. La seguridad. ¿Pero será lo único, Jesús? ¿Lo único es conocer el escenario? No, no es lo único. Puesto que tú para mostrar seguridad tienes que hacer pausas al momento de hablar. A veces queremos o creemos que quedarnos callados es un sinónimo de inseguridades o de miedos. Pensamos que cuando hablamos en público tenemos que estar todo el tiempo hablando sin parar. Cuando es todo lo contrario. Cuando tú haces pausas o silencios, tienes mejor dominio, muestras mayor seguridad y sobre todo a ti te permite estar más confiado, ordenar mejor tus ideas, ya no te olvidas tanto de lo que te sigue, puesto que te tomas una pausa para poder recapitular. Pero por sobre todo al público le permite entender mejor toda la información que estás brindando. Entonces, ¿qué? Tienes que comunicar con pausas, con silencios, pero ojo, una pausa o un silencio no quiere decir que mi energía sea baja. No quiere decir que actúe con una modulación plana, una voz que no conecte. A veces como que exageramos con esos silencios y tampoco es lo óptimo. Tú manejas los silencios para poder conectar mejor en nuestra audiencia. Es importante eso. Luego respirar. Respira, pero hazlo bien. No respires como estás haciendo ahora. Miren, todos los que están aquí en esta transmisión, la respiración que estás haciendo ahora solo llena el 30% de tu capacidad pulmonar. Entonces esa respiración no te llena de ese oxígeno suficiente para estar tranquilo o tranquila, sereno, calmado y confiado. Y algo muy importante que no les dije, y ahora se los digo. El combustible de tu voz, para que tu voz salga bien, el combustible de tu voz, lo que le da fuerza a tu voz, es el aire. Es el aire. Por eso cuando haces ejercicios o te levantas temprano a hacer actividad física, estás agitado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues no tienes esa energía para poder hablar. Te falta el aire. Es muy importante saber eso. Muy bien. Entonces, es importante la seguridad, la postura, la correcta postura que tú tengas. Es vital. ¿Estás encorvado? ¿Estás así con el rostro hacia abajo? Toma una buena postura, una pose de poder. Separa las manos de tu cuerpo, los codos tienen que separarse del cuerpo, hombros ligeramente hacia atrás. Cuando estamos de pie, los hombros tienen que estar alineados a nuestros pies para poder comunicar con seguridad, con elocuencia, con esa facilidad de palabras. La seguridad es vital en lo que mostramos, pero también en lo que sentimos. Hay un estudio que dice que cuando tú adoptas una pose de poder, una postura derecha, una postura de ganador, una postura de confianza, tú reduces hasta el 30% de la cantidad de cortisol. Y si saben, el cortisol es la hormona del estrés. Mire, que el tan solo hecho de adoptar una pose de poder, una pose de confianza y no estar como que encerrados en una burbuja o hacernos bolita, como dirían, hacernos así como que ocultarnos en nuestro caparazón. No, tienes que tener una postura que demuestre esa seguridad. Haz contacto visual con tu público. Mira a las personas. Eso demuestra más seguridad en lo que dices. Jesús, pero yo le tengo miedo a mirar a las personas directamente a los ojos. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Te habrán aconsejado de repente que no mires a las personas a los ojos, puesto que te vas a poner más nervioso. Te dicen, mira la pared al fondo. Cuando hables en público, mira al fondo, a la pared. O nubla tu vista, o mira por encima de la frente o por encima de la cabeza. Mira en esa posición a las personas. Si bien es cierto, ese consejo te podría ayudar porque es más una sugestión para poder tranquilizarte, estás perdiendo uno de los papeles más importantes cuando tú estás comunicando. Porque como les estoy hablando de la conexión, el contacto visual es uno de los recursos más importantes en nuestro lenguaje corporal para conectar
con nuestra audiencia. Cuando tú miras a las personas, ellos saben que el mensaje va hacia ellos, que todo lo que digas va dirigido a ese grupo de personas. Y en cambio, si miras a la pared, miras al fondo, miras a cualquier otro lado, ese mensaje va a cualquier otro lado, menos al público. No se sienten parte. No hay ese carisma, pues no forman parte de tu conversación. Y es importante también conocer el contexto. Ya hemos dicho, conocer el escenario te da esa ventaja que tú necesitas. Conoce el contexto, cómo es el público. ¿Quieres conectar con ellos? Evalúa a tu público. ¿Qué es lo que necesitan saber? ¿Qué es lo que desean saber? ¿Qué edades lo componen? ¿Qué conocimientos tienen? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su nivel de educación? Etcétera. Hay muchos factores que determinan el éxito de una presentación. Es por ello trascendental e importante que tú primero, antes de hablar en público, ensayes, prepárate, grábate, revisa, mira si tienes muletillas. ¿Saben qué son las muletillas, verdad? Cuando hacemos o repetimos mucho una sola palabra, ¿de acuerdo? Y por eso tienen que estar todos. ¿Me escucharon? Correcto. Repetimos todo el tiempo una sola palabrita, o 2 o 3 palabras que se van repitiendo y hacen o funcionan como distractores de nuestra audiencia. Desconectan porque como que, ¿por qué estará repitiendo a cada rato la misma palabra, la misma frase, el mismo hecho? Es importante eliminar esas muletillas. Grábate y revisa siempre tu contenido. Si tú aseguras la conexión con tu audiencia, tendrás entonces presentaciones exitosas. Si tú aseguras la conexión con tu audiencia, tendrás presentaciones exitosas. Quiero que entiendas lo siguiente, y ya con esto voy terminando. Mira, tú podrás haber conectado con tu audiencia al comienzo. Podrás haber hecho la mejor introducción del mundo. Podrás haber entrado muy bien, pero nada te garantiza que esa conexión que lograste al comienzo se mantenga de principio a fin. Porque el público en algún momento de tu presentación se va a desconectar, se va a distraer o se va a ir si es que tú no estás todo el tiempo manteniendo la conexión de principio a fin con quien te ve y te escucha. Es vital entonces reinventarnos en cada momento, hacer más dinámicas, hacer más actividades, hacer más juegos para mantener a mi audiencia conmigo y que formen parte de este intercambio. Recuerden muy bien esa frase que dice, todo máster antes fue un desastre, por lo tanto, tú nunca te desmotives, porque si no lo haces bien, eso es una decisión. Todo gran cambio comienza con una gran decisión y comunicar va más allá de solo decir palabras. Muy bien, hasta aquí voy a llegar. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, algo que deseen aportar. Estoy totalmente para ustedes para poder responder cualquiera de sus dudas, ya sea por el micrófono, en el chat o si es que desean intervenir. Perfecto. Agradecemos el conocimiento brindado dentro de este espacio, siendo herramientas valiosas para el desarrollo de los presentes. En este momento abrimos un espacio para realizar preguntas. Si alguien quiere escribirla en el chat, le daremos lectura, o bien puede encender su micrófono y después esperamos. Anímense. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo fue su proceso? Entonces fue pues, aprendiendo todo ese tipo de como técnicas para poder llamar la atención de las personas. ¿Cómo fue el proceso? Más o menos especifica tu pregunta para poder entenderla. ¿Cómo fue el proceso de mi persona o en esta presentación? Ok. Mira, tienes que entender que todo es un avance, todo es un progreso. Primero, un gran lector que yo empecé a aprender a través de los años de que el público está conectado contigo es cómo sus rostros van cambiando. Si tú empiezas a ver una ligera sonrisa, una ligera emoción, si tú ves que tus palabras afectan en algo la expresión de tu audiencia, conectaste. Esa es la respuesta que puedo darte. Aquí hay una pregunta. Dice,
La voz y su proyección tienen una gran importancia al momento de realizar una ponencia o incluso en nuestra vida diaria. Pero es verdad que las manos se recomiendan para estar en pose de humildad al momento de hablar en público. Muy buena pregunta. Mira, hay que entender lo siguiente. Nuestras manos, brazos e incluso todo nuestro cuerpo, al formar parte de un tipo de comunicación no verbal, lenguaje corporal netamente, debemos entender que tiene que ir acorde siempre a lo que decimos. Todo lo que yo diga tiene que ir acompañado con mi cuerpo. Por lo tanto, si lo que queremos mostrar no tiene ese dinamismo, no tiene esa fuerza en proyección de voz, sino todo lo contrario, va más cercano, va más entre nos, va como esa confianza tan latente, no tengo que estar exagerando con el movimiento de brazos y manos. Pero si yo quiero comunicar con una gran proyección, con una gran seguridad, con una gran fuerza, entonces mis manos y mis brazos tienen que ir acorde a lo que estoy diciendo. Ahora bien, hay otros recursos como mostrar, por ejemplo, las palmas abiertas para mostrar esa confianza, esa seguridad, pero por sobre todo mostrar que nuestro mensaje es claro, verdadero y que no estamos mintiendo en lo que decimos. Yo te diría que todo lo que tú hagas con tu cuerpo debe ir acorde a lo que dices. Muchas gracias. Aquí una última pregunta. ¿Cómo podríamos evitar las muletillas y vernos más seguros? ¿Cómo podemos evitar las muletillas? Lo dije hace un momento, pero voy a dar más consejos. Mire. ¿Por qué suceden las muletillas? Vea la causa del problema siempre. Pueden ser por nerviosismo, puede ser porque no tenemos muchas palabras en nuestro vasto vocabulario, o puede ser por el simple hecho de que no tenemos tanta práctica y por lo tanto recurrimos siempre a lo más sencillo y fácil. Yo te aconsejo que leas más, que te grabes, que practiques, que ejercites la improvisación. Grábate más seguido practicando. Hoy voy a improvisar sobre el cielo de la mañana. Y empiezo a hablar por 3 minutos sobre el cielo. Y al día siguiente hoy voy a poder improvisar sobre el amor. Y empiezo a hablar sobre el amor por 3 minutos, etcétera. Cualquier palabra, frase o situación va a ser muy buena para poder improvisar y hablar en público. Así que primero grábate, identifica cuáles son las muletillas y ejercita más esa fluidez de palabra. Intenta siempre usar otros términos, leer más y descubrir nueva información que te permita variar de forma más fluida todo lo que dices. Muchísimas gracias. En este momento cedo la palabra a Ruby Gil Trejo, directora de Perfil Profesional de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien dará lectura al reconocimiento. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en su capítulo universitario, Mesas Directivas Locales de la Región Centro-Norte, otorga el presente reconocimiento al maestro Jesús Morales Cornejo por su participación en la jornada DIS de la Región Centro-Norte e impartir el taller DIS Hablar en Público y Tener Éxito, que se llevó a cabo el día 13 de julio del 2021 y tuvo lugar en la plataforma Meet de Google. Firma Regina Ramírez Hernández, comisionado de la Dirección de Perfil Profesional de la Región Centro-Norte, y Leticia Mejía Juárez, presidente regional Centro-Norte. Muchísimas gracias por esta invitación y yo siempre con gusto de poder compartir con ustedes cada uno de estos conocimientos para mejorar en esta de nuestra expresión. Los invito siempre a seguirme a través de las redes sociales como Expresarte Mejor. Muchas gracias y nos estaremos viendo en una próxima edición. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría mucho agradecerle por estar nuevamente con nosotros el día de hoy. Sus ponencias, bueno, yo creo que a más de uno nos llenan de emoción y como hablamos al principio, sentimos conexión con el taller y ahora son de gran relevancia para nuestro futuro profesional y crecimiento personal. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, Rubí, por esas palabras. Siempre con gusto de poder participar. Gracias a todos.